Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión dedicado a ofrecerles las noticias de la Iglesia en este domingo 30 de julio de 2013. Comenzamos con los titulares. Se han cumplido 100 días desde que el cardenal Bergoglio fue elegido para la sede de Roma y se convirtiera en el Papa Francisco. Han sido días intensos que han traído un nuevo aire al pontificado. El arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar, ha pedido que no se manipule con fines políticos la figura de su predecesor, Monseñor Romero, cuya beatificación está siendo estudiada. El Papa ha nombrado una comisión para supervisar e inspeccionar el Banco del Vaticano, el IOR. El encargado de esta inspección es un obispo español del Opus Dei, Monseñor Arrieta. Su Santidad el Papa recibió en audiencia al padre Santiago Martín, fundador de los Franciscanos de María, tras participar en la misa que el Papa Francisco presidió en la capilla de la Casa de Santa Marta, donde reside. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha legalizado las bodas gay en todo el país, declarando inconstitucional que el matrimonio sea solo la unión de un hombre y una mujer. 100 días es una de esas cifras que, según la costumbre, se les da a todos los nuevos gobernantes para que tomen la medida de la tarea que tienen por delante. Hasta ese momento se supone que no deben tomar grandes decisiones. Pues bien, ya han pasado los primeros 100 días del pontificado del Santo Padre. 100 días que han sorprendido al mundo, desde la elección del nombre, por primera vez un papa se llamaba Francisco, hasta el hecho de que fuera el primer papa de la Compañía de Jesús y el primer papa americano. La sencillez del Papa, así como las diferencias externas con su predecesor, el querido y admirable Benedicto XVI, llamaron pronto la atención sobre su persona. No irse a vivir al apartamento pontificio, sino a la casa de Santa Marta, ha sido una de ellas. Esto ha supuesto que en cada acto público suyo, en la plaza de San Pedro, se vea abarrotado de gente, cifrándose en torno a las 100.000 personas las que asisten a cada audiencia. Francisco aún no ha cometido ningún cambio de calado, pero no se descarta que lo haga en los próximos días, incluso antes de que acabe el verano. Lo que sí ha hecho ha sido rodearse de un equipo especial de asesores, un grupo de 8 cardenales que representan a todos los continentes y que le asesorarán en el gobierno de la Iglesia y en la reforma de la Curia Vaticana. El Papa ha hablado mucho en estos 100 días de la necesidad de estar al lado de los que sufren, de ser testigos de la misericordia divina, de que los eclesiásticos no deben buscar hacer carrera, de que los católicos tienen que llevar una vida coherente con su fe. Otras afirmaciones han sido más sensacionales y han atraído la atención de los medios de comunicación, como cuando supuestamente dijo a un grupo de religiosos que existe un lobby gay en el Vaticano, afirmación esta que no fue desmentida por la Santa Sede. 100 días de gobierno, ha nombrado ya muchos obispos, y 100 días para tomar contacto con la nueva realidad que el Espíritu Santo le ha encargado cuidar, la Iglesia Universal. Un tiempo aún corto para la magnitud de los problemas que debe afrontar, pues no hay que olvidar que fueron esos problemas los que llevaron a su predecesor a presentar la dimisión. 100 días que se saldan con un balance muy positivo y que mantienen a la Iglesia en vilo ante los cambios que sin duda vendrán dentro de poco. La Iglesia Católica en El Salvador, a través del arzobispo de su capital, Monseñor Escobar, ha insistido en que la utilización con fines políticos de la imagen del asesinado arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Romero, puede afectar a su proceso de beatificación. Ojalá pudiéramos abstenernos de hacer uso de la figura de Monseñor Romero, porque lo dicen los cánones de la Iglesia. Puede ser que en vez de ayudar afecte el proceso mismo, señaló Monseñor Escobar. El prelado remarcó en su rueda de prensa dominical que lo que está establecido en los cánones de la Iglesia es que cuando una persona está siendo estudiada por la congregación de los santos, debe haber un culto privado. Que un político haga uso de la figura de Monseñor Romero, para bien o para mal, en el sentido de exaltarla o atacarla, siempre será para provecho de ellos, y por supuesto que esto afecta al proceso abierto en el Vaticano desde 1994, subrayó sin mencionar partidos. Es injusto, porque no deberíamos crear esta imagen de Monseñor Romero, porque es falsa. Él no fue un dirigente político, él fue un verdadero pastor de la Iglesia, reafirmó. Monseñor Escobar se refirió de nuevo a este asunto
que ha abordado en otras ocasiones ante una pregunta sobre la instalación de vallas publicitarias, algunas con la imagen de Romero, con las que el gobierno de Mauricio Funes se promueve con motivo de haber cumplido su 4º año de gestión el pasado 1 de junio. Al tomar posesión en 2009, Funes proclamó a Monseñor Romero como guía espiritual de su gobierno, que concluirá en 2014. El arzobispo comentó que Funes es el presidente de todos y tienen un carácter más oficial sus acciones, y lamentó que haya mandado hacer un mural dedicado a Romero en el Aeropuerto Internacional Salvadoreño. Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980, cuando oficiaba misa en una capilla, y en momentos en que estaba a punto de estallar la Guerra Civil salvadoreña, que se prolongó hasta 1992. El Vaticano abrió en 1994 su proceso de beatificación. El Papa ha nombrado una comisión para supervisar e inspeccionar el Banco del Vaticano, el IOR. El encargado de esta inspección es un obispo español del Opus Dei, Monseñor Arrieta. El presidente de la comisión es el cardenal Farina, que dirige la Biblioteca y el Archivo Secreto Vaticano, pero el que tiene la misión de investigar es el coordinador, un obispo español del Opus Dei, Monseñor Arrieta, que es secretario de la Pontificia Comisión de Textos Legislativos. Otros miembros de la comisión son el cardenal Taurán, Monseñor Bryan y Marianne Glendon. En el quirógrafo hecho público el miércoles, se afirma que el objetivo de esta comisión es conocer mejor la posición jurídica y las actividades del Instituto para permitir una mejor armonización del mismo con la misión de la Iglesia Universal y de la Sede Apostólica, en el contexto más amplio de las reformas que sean oportunas realizar por parte de las instituciones que prestan ayuda a la Sede Apostólica. La comisión dispone de poderes y facultades adecuadas para el desempeño de sus funciones. La comisión recopila documentos, datos e informaciones necesarias para el desempeño de sus funciones institucionales. Como es sabido, el Papa Francisco no reside en el apartamento pontificio, sino que lo hace en la casa de Santa Marta, situado dentro de los muros del Vaticano. Allí celebra misa todas las mañanas. El padre Santiago Martín, fundador de los Franciscanos de María, ha concelebrado con él y ha sido posteriormente recibido en audiencia. Su Santidad presidió el pasado 19 de junio, como todos los días, la Santa Misa en la capilla de la Casa de Santa Marta, donde reside. El padre Santiago Martín, fundador de los Franciscanos de María, había sido invitado a participar en la Eucaristía y concelebrar en ella, junto a un grupo de cardenales, obispos y sacerdotes, que trabajan en la Congregación para los Obispos y en el Pontificio Consejo para la Familia. El Papa Francisco advirtió en la homilía del riesgo de caer en la hipocresía que se puede derivar de una interpretación casuística de la moral cristiana. Para evitarlo, afirmó, es necesario que todos nos sintamos pecadores, que pidamos perdón al Señor y nos dejemos salvar por Él. Terminada la misa y como es habitual, su Santidad saludó uno a todos los participantes. Cuando le tocó al Padre Santiago, el Papa recordó con gran cariño la reunión que tuvo con él en Buenos Aires, en la que le dio el permiso para que los franciscanos de María trabajaran en esa archidiócesis, donde hoy cuentan con 9 comunidades laicales. El Papa evocó varias anécdotas de la época, con gran simpatía. A petición del fundador de los Franciscanos de María, dio su bendición a esta familia espiritual presente ya en 36 países y que cuenta con más de 500 comunidades y un nutrido grupo de sacerdotes. Su Santidad alentó a los Franciscanos de María a seguir trabajando en la evangelización y el servicio a los pobres, a partir del carisma del agradecimiento que les es propio. Recibió de manos del Padre Santiago alguno de sus libros y le interesó especialmente el que narra la noche oscura de San Francisco. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado inconstitucional que el matrimonio esté formado solo por un hombre y una mujer. Esto abre la puerta para el matrimonio gay en todo el país. 9 años después de las primeras bodas gays en los Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha reconocido los derechos en todo el país de las parejas casadas del mismo sexo. Rechazando la ley de Bill Clinton en 1996, el tribunal declaró inconstitucional definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Las bodas de parejas homosexuales son legales en 12 estados, la ciudad de Washington y varias tribus indias americanas. El primer estado en legalizar el matrimonio gay fue Massachusetts en mayo de 2004, pero hasta ahora estas parejas tenían menos derechos que el resto por la ley que aprobó Bill Clinton en 1996, llamada Defense of Marriage Act,
que defiende el matrimonio solo como unión entre un hombre y una mujer y que supone que las parejas gay carezcan de algunos derechos federales, por ejemplo, el de herencia, pensión o residencia. La administración Obama y también Bill Hillary Clinton han repudiado ahora esa ley. El Supremo responde, en este caso, a la demanda presentada por Edith Windsor, una viuda de 83 años que tuvo que pagar más de $360.000 por recibir una casa heredada de su pareja porque el gobierno federal no reconocía su boda. La decisión tomada por 5 votos a 4 supone dar 1 millar de derechos de herencia, residencia, pensión o sanidad en todo el país que las parejas gays legalmente casadas no tenían hasta ahora. El Supremo dice que tratar a personas como matrimonios menos respetados viola el derecho al mismo proceso legal y los principios de protección igual ante la ley reconocidos en la Quinta Enmienda de la Constitución. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la audiencia que ha concedido el Santo Padre al fundador de los Franciscanos de María. Estos días, cuando se cumplen 100 de la llegada al pontificado del Papa Francisco, se están oyendo muchas cosas y, desde mi punto de vista, no todas ellas acertadas, aunque se hagan o se digan con buena intención. Se insiste muchísimo en que el personaje que existía es el mismo que existe, es decir, el cardenal Bergoglio prácticamente está en la figura del Papa Francisco. Se insiste en que no ha cambiado su gusto musical y que seguramente le siguen gustando más los tangos que Beethoven, y en que le gusta estar con la gente y oler a oveja lo mismo que cuando era el pastor de Buenos Aires, y posiblemente en que también le gusta el mate antes lo mismo que le gusta ahora. Y todo esto es verdad. Se insiste en que es un hombre sencillo, se insiste en que usa los mismos zapatos, aunque se ha hecho ahora unos nuevos, pero del mismo corte que los que tenía antes, y todo esto es verdad. Pero, sin embargo, estas verdades auténticas, también superficiales, nos pueden distraer y hacernos olvidar de algo esencial que ha hecho que cambiara absolutamente, radicalmente, en lo más importante, la figura, el personaje. Antes, hace 100 días, era el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Hoy, el cardenal Bergoglio no existe, hoy es el Papa Francisco. La diferencia entre uno y otro es esencial, se llama Espíritu Santo. Y esto es lo que, por desgracia, muchos dejan de ver. Hay que reconocer que este Papa está dando mucho juego y sobre todo está dando muchos titulares. Hay que reconocer que su espontaneidad, su sencillez, su capacidad para acercarse a la gente, ese imán que parece tener sobre las multitudes y que logra mantener llena al menos 2 veces a la semana la plaza de San Pedro, incluso cuando hace un calor en Roma tremendo como ahora. Hay que reconocer que todo eso, pues lógicamente, es muy atractivo y, insisto, da para muchos titulares. Pero nos puede hacer perder de vista lo esencial. Y lo esencial es que nos encontramos ante el Papa, el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, el pastor de la Iglesia Universal. Por supuesto, todo eso porque es el obispo de Roma. Esta semana pasada he tenido el honor y la gran bendición de Dios de poder saludar personalmente al Papa Francisco. Yo le conocía, él me había recibido en Roma, él formaba parte del Pontificio Consejo para la Familia, en Madrid, cuando estuvo en la ciudad donde yo he nacido y he vivido casi toda mi vida dando ejercicios espirituales a los obispos, y por supuesto en Buenos Aires, donde nos abrió las puertas de la diócesis, gracias a lo cual tenemos hoy, gracias a Dios, naturalmente ya su apoyo, tenemos hoy allí 9 comunidades. Entonces, en las varias veces, porque en Roma le vi varias veces, pero en los 3 sitios donde le he encontrado, entonces fue realmente cordial, caballeroso, acogedor. Cuando
he estado con él esta semana pasada en la Santa Misa que ha presidido en la capilla de la Casa Santa Marta donde reside, y cuando después me he encontrado con él a continuación, saludándole, agradeciéndole y, en fin, recibiendo de él esa acogida extraordinaria, efectivamente me he encontrado con una persona que sigue siendo caballerosa, extraordinariamente acogedora, más incluso, si cabe, hasta cierto punto también más simpático. Es como si le hubieran quitado un corsé. Está desbordante de simpatía, de calor, de acogida. Su sonrisa es extraordinaria, su afabilidad es espectacular. Pero para mí lo importante era que si yo sentía afecto y respeto hacia el arzobispo de Buenos Aires, hacia el cardenal Bergoglio, ahora siento una actitud diferente, mejor, hacia el Papa Francisco. El cardenal Bergoglio, al cual quise y que me trató extraordinariamente bien, desapareció. El que tenía delante el otro día cuando besé su mano, cuando pedí la bendición para mí y para los franciscanos de María, el que bromeaba conmigo, el que hacía chistes de cómo habían sido las anécdotas de cuando me conoció en Buenos Aires y nos hacía reír a Monseñor Paglia y a mí, bueno, el que me alentaba a seguir adelante, el que me decía que contaba con sus oraciones, era el Papa. Y yo creo que esta es la actitud que nosotros tenemos que tener y es lo que no debe de olvidársenos en ningún momento. Podrá suceder que el Papa Francisco nos entusiasme en todo lo que dice y en todo lo que hace. Bendito sea Dios si es así. Pero si eso no fuera así, no podemos olvidar nunca que estamos ante el Papa. Cuando yo me planté ante él, besé su mano, después se la estreché, cuando le aseguré mi cariño, mis oraciones y las de todos los franciscanos de María, se lo estaba diciendo al Papa. Para mí, Bergoglio, extraordinario, dejó de existir hace 100 días y el que existe ahora es el Papa Francisco. Y por eso, lo mismo que hice con sus predecesores, con Benedicto y con Juan Pablo cuando me recibieron, del mismo modo, a él le he dicho, cuente usted conmigo y con nosotros. A él, ante él, hay que decir, porque en él está actuando el Espíritu Santo, hay que decir, viva el Papa. Por último, un resumen de otras noticias que han tenido lugar en la Iglesia durante esta semana. En la fiesta de San Pedro y San Pablo se celebra en Roma la tradicional ceremonia de imposición de los palios. El Papa Francisco impone esta prenda confeccionada con lana de oveja, que simboliza el oficio de pastor, a los arzobispos metropolitanos de todo el mundo nombrados durante el último año. En esta ocasión reciben el palio 35 arzobispos que proceden de todos los rincones del mundo. Entre ellos se encuentran los titulares de grandes diócesis como el de Lisboa, en Portugal, el de San Francisco, en Estados Unidos, el de Delhi, en la India, el de Monterrey, en México, o el nuevo arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, que ha sustituido al cardenal Bergoglio. La ceremonia se celebra en la Basílica de San Pedro y estarán presentes 34 de los 35 arzobispos que reciben el palio. El arzobispo de Hue, de Vietnam, no ha podido acudir a Roma y recibirá el palio en su diócesis. Desde hace más de 40 años, una delegación de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla acude a Roma el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo. El Papa Francisco se reunió con ellos y recordó la importancia de que los cristianos anuncien unidos el Evangelio en la sociedad actual. La ricerca dell'unità tra i cristiani è un'urgenza. Lei ha detto, it's not a luxury, but an imperative. Urgenza alla quale oggi più che mai non possiamo sottrarci. Nel nostro mondo affamato e assetato di verità, di amore, di speranza, di pace e di unità, è importante per la nostra stessa testimonianza poter finalmente annunciare ad una sola voce la lieta notizia del Vangelo e celebrare insieme i divini misteri della nuova vita in Cristo. Durante su intervención, el Papa dijo unas breves frases en inglés, parafraseando el discurso previo del representante del Patriarca Ecuménico para recalcar la importancia de trabajar por la unidad de los cristianos.
El Festival Internacional de Cine Católico cumple su 4º aniversario. Es el más importante en su género. Un certamen internacional que propone utilizar el cine como medio para la nueva evangelización. La película ganadora del Pez de Plata de este año es Noel, una película americana de David Wall, que también fue premiado como mejor director. La película narra la transformación personal de un sacerdote cuando llega a un pueblecito de Inglaterra para cerrar una parroquia y conoce a sus peculiares habitantes. El Pez de Plata, la mejor actriz protagonista, recayó en la joven Katia Miran por su papel en la producción francesa Je m'appelle Bernadette, donde interpreta a Santa Bernardita, la pastora mística y religiosa que vivió las apariciones de la Virgen de Lourdes en Francia. Precisamente el Año de la Fe es el hilo conductor de casi las 2000 películas que se presentaron a esta edición. Todas tocan de algún modo temas relacionados con la fe, las parroquias, la vocación sacerdotal o el ejemplo de los santos. La transmisión de la fe es la idea principal que nos impulsó a promover este festival, porque una película es un modo de comunicación muy directo. Pensamos que una película es más fácil de comprender que un libro o una conferencia e intentamos transmitir los valores cristianos a través del cine. Para la directora del festival, el cine debe presentar valores que ayuden a ser mejores personas. Eso es lo que hacen estas películas. Pienso que necesitamos llenar a la gente de espiritualidad, porque nuestra sociedad está enferma de soledad, enferma de miedo y se siente perdida. El festival se ha dedicado este año a Catherine Tekakwitha, la primera santa indígena norteamericana, canonizada por Benedicto XVI el 21 de octubre de 2012. Una santa con una historia de película. Cuando el Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires, impulsó la puesta en marcha del Canal 21, una televisión de ámbito general que emite en casi toda Argentina contenidos para todos los públicos. Su archivo de imágenes sobre el entonces cardenal Bergoglio adquirió un valor inmenso tras su elección como Papa el 13 de marzo. Por eso el Canal 21 y el Centro Televisivo Vaticano han cerrado un acuerdo para garantizar la conservación de ese archivo y la gestión de los contenidos. Nosotros nos vemos, de alguna manera, en una responsabilidad muy grande, y era no conocer, la responsabilidad de manejar la imagen del Santo Padre, y no conocer qué uso se le iba a dar. Ustedes saben muy bien que en esto de la antigüedad, hay que ser muy cuidadoso y muy cauto. El director de Canal 21 colabora con el Papa Francisco desde hace más de 20 años y en 2004 puso en marcha el nuevo medio de comunicación siguiendo sus indicaciones. Asegura que al Papa no le gusta ver la televisión, pero que tiene muy clara su importancia y cómo deben ser los contenidos que se ofrecen al público. Me dijo, Julio, no quiero una televisión de sacristía, no quiero una televisión piadosona, quiero una televisión que se pueda ver, una televisión que tenga muchos contenidos, música, pero que sí, obviamente, tenga una clara identidad. Él define así: yo quiero una televisión popular, quiero una televisión humanista y una televisión interreligiosa. Este acuerdo entre el Centro Televisivo Vaticano y Canal 21 es un paso más en la modernización de los servicios audiovisuales de la Santa Sede, que está también preparando la transformación de todos sus servicios a los más modernos sistemas digitales. Les recuerdo que si desean continuar informados con todas las noticias de la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de apologética católicosonline.org. Yo les espero aquí el domingo que viene, si Dios quiere. Gracias por estar con nosotros.